Y hoy estamos en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Y es precioso lo que Dios nos ha venido mostrando, ha ido sacando el velo, nos ha dado su preciosa revelación, nos ha ido iluminando en su misericordia, en su gracia. Y Éxodo, el propósito principal del libro de Éxodo, era ser separado para el Señor. Y esto aparece varias veces en el libro de Éxodo, para servirle, adorarle, estar separados. Y Dios quiere hacer una separación. No podemos estar unidos a lo que Dios quiere que estemos separados. Por eso este pasaje de hoy, el capítulo 5, el título es "Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto". Y esto está en el versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y mire, la fiesta está en contraste con el cautiverio, porque Israel estaba en cautiverio y había un trabajo riguroso, había una excesiva carga sobre Israel. Y Jehová le estaba pidiendo a Faraón que librara a su pueblo, o sea, que lo dejara ir de ese cautiverio para que le celebraran una fiesta. Entonces se ve como que Dios le estaba diciendo a Faraón que Dios no estaba contento al ver que Egipto pusiese cargas que eran innecesarias, incorrectas sobre el pueblo de Dios. Y Dios por eso le estaba diciendo: déjalo ir para que me celebren una fiesta, yo esté contento. El Señor, al decirle esto a Faraón, que los dejara ir al desierto para que le hagan fiesta, era porque Dios quería estar feliz, quería disfrutar junto a su pueblo, porque Dios disfruta cuando su pueblo festeja y se regocija juntamente con Él. Entonces mire, Dios lo estaba llevando al desierto para que comiesen, para que los festejaran, para que se regocijaran con Dios. Eso para el Señor es una fiesta, es un deleite, es un disfrute. Porque mientras comemos y bebemos, alabamos, cantamos y nos regocijamos en la presencia de Dios, eso significa que le estamos celebrando fiesta a Dios. Estamos celebrando una fiesta. Y como vamos a ir viendo, esta fiesta es también un sacrificio. Y sacrificio consiste en adorar. Cuando estamos sacrificando, quiere decir que estamos adorando a Dios. Ahora, esta fiesta es un festejo, un día apartado para Dios, un tiempo para que el pueblo de Dios descansara en Él y con Él y disfrutara la provisión de Dios. Y mire, 3 veces al año Dios ordenó periodos especiales de fiesta para los israelitas. Y los 3 festivales, las 3 fiestas principales eran la Pascua, y también ahí estaba incluyendo la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Y en aquellos tiempos al pueblo no se le permitía hacer ninguna labor en estos tiempos. Todo aquel que laborara en esos días tenía que ser destituido del pueblo de Dios. Esto es el antiguo pacto. Pero hay tantas cosas preciosas en símbolos, en estas palabras, porque nos está llevando a un festejo continuo, a un celebrar continuo para con Dios y con Dios, juntamente con Él. Está en ese festejo, en esa celebración, en ese sacrificio, en esa adoración. Y estas fiestas le complacían al Señor, porque era una adoración para Él.
Por eso la adoración no nace de un concepto humano. La adoración no nace de nosotros, nace en el corazón de Dios. Porque el pueblo de Dios tenía que cesar su labor en los tiempos de fiesta. Tenían que descansar de su trabajo y tenían que solamente enfocarse en Dios, festejarlo a Él. Algo precioso, algo precioso. Y si ellos se encargaban de todas estas fiestas, a estas convocatorias, subir, sacrificar, adorar, festejarle a Él, Él también le decía al pueblo que Él se iba a encargar de todos los enemigos que ellos podían tener, de aquello que codiciaba su tierra, y todos los enemigos que se levantaban iban a ser puestos bajo los pies de ellos, iban a ser derrotados. Pero porque el pueblo se iba a dedicar a festejar a Dios, a celebrarlo, a adorarle, a consagrarse. Por eso este versículo, el versículo 1, tenía que ser una fiesta celebrada en el desierto. Y aquí el desierto significa algo muy positivo, porque el primer destino que Dios deseaba para que el pueblo alcanzara era el desierto primero, porque el desierto es un lugar de separación. O sea, Dios lo estaba llevando al desierto a Israel para que se separaran de la cultura egipcia, para que se separaran de Satanás, para que se separaran del usurpador, para que se separaran de la vida humana, terrena, vacía, que no beneficia en nada al plan de Dios, no beneficia en nada. Por eso es maravilloso esto, por eso es un motivo de adoración, porque Dios le estaba diciendo: deja salir a mi pueblo al desierto, que salga de ahí de esa cultura. Por eso el desierto está en contraste con Egipto, porque en Egipto era un país lleno de cultura del mundo. Había, por ejemplo, ciudades de almacenamiento, y Dios deseaba rescatar a su pueblo de las ciudades que estaban sometidas a los placeres, a la cultura humana, y los quería llevar a un lugar de separación, a un lugar en donde ellos se separaran de eso, que era el desierto. Por eso es tremendo esto, porque Dios quiere que seamos un pueblo separado para Él, un pueblo consagrado para Él. Mire, el versículo 2 y el versículo 3 de este capítulo dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Mire, Faraón se interpuso, estaba generando interferencia, pero Moisés dijo: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Mire qué tremendo es esto, porque dice: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Hebreos significan los que cruzan los ríos, o sea, los que cruzan las limitantes, los que cruza aquello que quiere detener. Y nosotros somos ese pueblo también, que cruza ríos, que cruza limitantes, que cruza los imposibles. Por eso estaban determinados. Hay una cosa que tenemos que tener bien claro nosotros, es estar determinados a sacrificarle al Señor, a festejar al Señor, a adorar al Señor. Nunca nada nos tiene que quitar esa determinación de adorar al Rey, de adorar a nuestro Dios, de festejarlo, de celebrarle. Nunca nadie nos tiene que quitar esa determinación. Ninguna circunstancia, ninguna persona, ni la condición de una nación, nada nos puede quitar esa determinación, ese deseo, ese anhelo. Por eso mire, este versículo, el versículo habla de 3 días. Si uno lo lee, dice camino de 3 días por el desierto. ¿Por qué la palabra no dice que fue de 2 ni de 4, ni cualquier otro número? Por eso es algo muy significativo, porque el número 3 en las Escrituras representa la resurrección. El Señor Jesús resucitó al 3er día. Ahora, ¿qué
¿Qué es lo que nos puede llevar a los cambios? ¿Qué es lo que nos puede llevar a la separación real de la cultura terrenal y de llevar una vida humana envuelta en los negocios de la vida? Es la resurrección de Cristo. Entonces, eso nos va a separar de todo lo humano, de todo lo terrenal, de toda la cultura humana. Y vamos a caminar en la cultura de Dios, en la supracultura de Dios. Por eso le estaba diciendo, de 3 días, el camino será de 3 días por el desierto. Entonces lo único que va a sustentar el cambio en nuestra vida y lo único que va a hacer cambios permanentes en nuestra vida es experimentar al Cristo resucitado. El poder de la resurrección de Cristo, experimentarla todos los días de nuestra vida, todos los días. Por eso Dios le estaba exigiendo a Faraón que le permitía a los hijos de Israel hacer sacrificio, como dice el verso 3, que iban a ofrecer sacrificios. Porque cuando yo estoy sacrificando, eso hace semejanza a festejar. Por eso para los hijos de Israel, la fiesta era una fiesta, pero para Dios era un sacrificio. Ahora, sin un sacrificio no se podía festejar nada. Entonces la fiesta y el sacrificio son una sola cosa. Son una sola cosa. Todo lo que sacrificamos a Dios se convierte espontáneamente en nuestra fiesta. Esto es tremendo. Que cada vez que nosotros vamos a sacrificar, cada vez que nosotros vamos a un altar, cada vez que atendemos las convocatorias, cada vez que nos determinamos a festejarlo, es porque estamos sacrificando. Lo que antecede a una fiesta, a un regocijo, es el sacrificio. Es el sacrificio, es la adoración. Entonces la exigencia que Dios puso sobre Faraón, vemos que hay una salvación perfecta, hay una salvación completa para su pueblo. Entonces mire, esta salvación incluye el rescate del pueblo por parte de Dios. Dios le estaba diciendo con esto, yo voy a rescatarlos, porque dice que Dios oyó el gemir, el clamor de Israel. Y Él atendió la súplica, Él atendió el gemir, el clamor. Y ahora Él los estaba rescatando, estaba trayendo una salvación sobre ellos. Los estaba rescatando de las manos usurpadoras de Satanás. Y los estaba llevando al desierto en resurrección para que los festejaran y le ofrecieran sacrificios. Por eso qué precioso cuadro, qué preciosa salvación tenemos. Qué preciosa y maravillosa salvación. Esto es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Él nos ha sacado de las manos usurpadoras de Satanás y nos lleva día a día a ser separados, a estar santificados, consagrados para Él. Pero en resurrección. Así es que podemos tener una fiesta, una celebración continua con Dios. Mire, ahí el verso 4 al verso 9, dice lo siguiente: Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Mire, qué drástica la restricción que le estaba colocando Faraón para que no salieran a festejar. Y este es Satanás, el que interfiere, el que se opone. Pero mire, no solamente Satanás, porque mire, el verso 8 dice: Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que no se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mire, Faraón. Por eso Faraón representa al Satanás, usurpador.
pero también representa nuestro ego, porque Satanás inyectó de su rebelión en la humanidad. Por eso cada vez que voy al altar tengo que ser crucificado, aniquilado ahí en el altar, para que esa naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, el hombre natural, no opere en mi vida, no opere mi ego que está infectado de Satanás. Y toda la humanidad tiene esto, toda la humanidad está ese ego infectado por Satanás, ese veneno. Por eso Faraón representa a Satanás, pero también representa nuestro ego, el yo. Entonces mire, el yo es Faraón también, en lo práctico. En lo práctico podemos ser un Faraón, tanto como para nosotros mismos, como para los demás también. Porque mire, en el matrimonio, un marido y una esposa pueden ser un faraón el uno para el otro. Y mire, y los padres también, o sea, nuestros familiares también. No es que Faraón solamente sea Satanás, sino que Faraón también representa nuestro yo. Por eso es que tengo que morir a mi yo. Porque así como estaba mencionando, puede que un hermano sea un faraón para otro, o sea, alguien que interfiere. Por eso es que tenemos que morir a nuestro yo. El faraón es una persona que le impide al pueblo de Dios que le festeje al Señor. Entonces por eso hay que tener ese discernimiento para discernir si nosotros interferimos en que nosotros le adoremos, le festejemos a Él. Tenemos que morir entonces, morir a nosotros. Ahora, si a nuestro alrededor hay alguien también que está interfiriendo, también tengo que ir al altar, a presentarme ahí, para que esa situación se acabe. Y yo me determine a adorarle, pase lo que pase, me determine a festejarlo siempre, siempre. Mire, por ejemplo, hay 5 hermanos que pueden vivir juntos en una casa, 5 hermanos. Y 3 de ellos puede que quizá deseen asistir a la reunión de la iglesia, lo hacen de costumbre, pero los demás hermanos no quieren ir. Y los demás los pueden restringir a los que sí quieren ir. Entonces, los que no quieren ir y los que están colocando limitantes van a alentar a los que sí quieren ir a que se queden en casa. O sea, ahí tenemos que tener ese discernimiento, aquello que nos restringe y que nos alienta a no adorar a Dios, a no festejarlo, a no comprometerme. Eso proviene de Faraón, de Satanás, el usurpador, viene de él. Entonces, al hacer esto, los 2 hermanos se están convirtiendo en faraones. Cada vez que le impedimos a los demás que le ofrezcan sacrificio al Señor o que lo festejen, estamos cayendo en la actitud de Faraón. Mire, por ejemplo, los padres, los que son padres, también pueden preocuparse, por la educación de los hijos, y también pueden caer en la actitud de prohibirles asistir a la reunión de la iglesia, a la reunión de jóvenes o a la reunión de los niños, y les comienzan a colocar un tiempo exagerado de estudio, que se dediquen a un tiempo exagerado de estudio. Entonces, cuando también los padres se están comportando de esta manera, también son faraones para los hijos. Por eso, a veces culpamos demasiado a Satanás, y efectivamente, Satanás, el usurpador, es Faraón. Pero nosotros también caemos en esas actitudes, en lo práctico. Y tristemente podemos caer y ser un faraón para nosotros mismos, y también le impedimos al resto también ir a festejarle fiesta al Señor en el desierto. Entonces lo llevamos a nuestra experiencia. Puede que a menudo nos frustremos, nosotros mismos nos frustremos con nosotros. Y eso puede que provoque un impedimento para que celebremos al Señor. Por eso,
Faraón representa al yo, donde Satanás introdujo su veneno en el ego natural, y eso tiene que morir en el altar, tiene que morir en el altar, tiene que morir en el altar. Porque mire, si ya una persona se ha mantenido alejada de las reuniones de la iglesia, puede que sea el pretexto el cansancio, y por eso, o que estaba ocupado, o que tenía un trabajo, que esto y lo otro, para no asistir a la fiesta de la iglesia. Eso muestra esa actitud de Faraón, porque para cualquier otra cosa puede estar la energía, pero para festejar al Señor muchas veces no, que estamos cansados, que tenemos trabajo, que tenemos que hacer esto, lo otro. Entonces por eso todos pueden ser un faraón, todos pueden ser un faraón. Y el versículo 2 muestra esto, la resistencia de Faraón, de una manera detallada. Él incluso dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Él no conocía a Jehová y tampoco iba a dejar ir a Israel. Entonces Faraón negó a Dios, ignoró la exigencia de Dios y rehusó también dejar ir a Israel. Entonces mire, cuando frustramos a otros y le impedimos celebrar al Señor, estamos negando al Señor y estamos ignorando la exigencia que Él nos ha dado de festejarlo. Y pasa lo mismo cuando nos impedimos a nosotros mismos festejar al Señor. Ahora, por eso no tenemos que alejarnos de las reuniones de la iglesia, de la casa paterna, de la iglesia local. No podemos alejarnos, porque si no estaríamos negando al Señor y estaríamos negando la exigencia que Él nos ha dado. Porque cada vez que nos reunimos en la congregación, en la casa paterna, le estamos celebrando, estamos sacrificando, le estamos festejando al Señor. Y Faraón ahí no está levantado. Por eso es que tenemos que destruir, aniquilar a ese Faraón, a ese ego propio, natural que está en nosotros. Todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos y morir a nosotros para que estas cosas no sucedan. No sucedan. Si usted está sirviendo en algún ministerio, en la iglesia, tengo que hacer morir a ese Faraón. Porque si está ahí en un ministerio y no tiene el deseo de ir, y esto y lo otro, es porque Faraón está creciendo, el yo está creciendo, y eso tengo que hacerlo morir, porque no me puedo perder una reunión ministerial donde van a estar mis hermanos, mis hermanas, porque ahí está el Señor, ahí le vamos a festejar. Por eso en el ministerio que usted esté, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí con los que están como cabeza en ese ministerio y funcionar y que festejen al Señor y que lo celebren y que lo adoren y que se rindan a Él, porque eso es lo que Dios estaba demandando. Y si no lo hacemos, estamos negando al Señor. Por eso mire, para nosotros, los cristianos, el reunirnos tiene que ser un asunto muy serio, muy serio. Porque cuando nos reunimos, según la disposición del Señor, celebramos una fiesta al Señor y presentamos sacrificio a nuestro Dios. Ahora, mire, supongamos que nosotros, los cristianos, no tuviésemos una reunión adecuada. Si no tenemos una reunión adecuada, ¿qué podría hacer el Señor en la tierra? El Señor no podría hacer nada. Y Él no recibiría ninguna adoración verdadera. Por eso vemos que la reunión adecuada entre los cristianos, entre nosotros, entre las casas, es de vital importancia. Es de vital importancia. Porque perderse una reunión de la iglesia significa perderse una fiesta, significa perder el disfrute. Por eso cuando hay convocatorias también, es perderse el disfrute, es perderse la fiesta, es perderse el regocijo y que el Señor disfrute. Por eso la pérdida que sufrimos de esta manera no es tan grave como la pérdida que Dios sufre. Porque uno puede decir:
lo que perdí no fue mucho al no asistir a la reunión o al no asistir a una convocatoria. Uno humanamente puede decir, no perdí mucho, pero Dios sí sufre pérdidas. Porque si no asistimos a la fiesta, Dios no tiene ninguna fiesta y no recibe el sacrificio. Por eso esto tiene que impresionarnos, tiene que calar profundamente, porque esto es de vital importancia en la casa de Dios, en una casa paterna. Si yo no estoy comprometido con la obra de Dios y abrazo con un pacto para siempre la obra de Dios, las reuniones de los días domingo, las reuniones ministeriales entre semana, lo vamos a tomar como cualquier cosa. Pero uno puede decir, pude hacer otra cosa, tenía que hacer otra cosa, y uno puede decir, no fue tan grave que no haya asistido. Claro, para el hombre no es grave, pero Dios se queda sin la fiesta. Él es el que no recibe el sacrificio, Él es el que no recibe la adoración. Por eso esto tiene que calarnos muy profundo para que tomemos la importancia de esto. Y cada día seamos separados de lo que Dios nos quiere separar, para entrar en aquello que es beneficioso para el cumplimiento del propósito de Dios. Por eso, miren, nuestro vivir y nuestra existencia depende de nuestra provisión, y esa provisión viene de la fuente celestial y no de Egipto, porque Faraón le puso una excesiva carga. No atendió la exigencia de Dios. Al contrario, él quiso poner limitante, él quiso apagar a Israel. Pero ahí vemos que nuestra provisión, nuestro suministro, no viene del mundo, no viene del usurpador, no viene de mis habilidades, no viene de mi capacidad, no viene de mi fuerza, sino que nuestra provisión viene de la fuente celestial. De ahí viene nuestra provisión. Por esta razón, nosotros necesitamos que nuestra fe sea ejercitada, que nuestra visión sea más nítida, nuestra visión sea enfocada y que nuestra fe sea ejercitada continuamente. Porque Moisés, este varón, este padre de la nación, fue un hombre de mucha fe. Mire, este hombre sacó a 2 millones de personas de Egipto y las llevó al desierto, donde no había ningún suministro terrenal para la existencia humana. Mire, entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando hay un hombre o una mujer de Dios que es tratado por Dios, que ya no confía en sí mismo, sino que se deja tratar por Dios, Dios lo levanta como un libertador para pueblos, ciudades y naciones. ¿Por qué? Porque ejercitó la fe, porque se llenó de la visión celestial y fue un hombre de mucha fe y sacó a 2 millones de personas. Imagínense, a 2 millones de personas los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Como aprendíamos, el desierto muestra separación, separarse de algo. Por eso aquí es algo positivo, el separarse de algo, el separarse de lo humano, el separarse de la cultura humana, el separarse de los negocios de la vida, el separarse de la vida que nos hace caer, el separarnos de eso. Y allí fue donde experimentaron el suministro sobrenatural, ya no algo terrenal. Ya Egipto no era el que le daba el suministro, no, era Dios mismo. Por eso cuando yo me determino a celebrarle fiesta, cuando yo me determino a sacrificar, a adorar a Dios, a regocijarme juntamente con Él y que Él disfrute, Él comienza a proveer de manera sobrenatural todas las cosas. Es por eso que no me puedo perder una fiesta con mis hermanos, porque le estamos rindiendo fiesta al Dios Todopoderoso. Por eso las convocatorias tenemos que aceptarlas y que nosotros no seamos un impedimento, porque Faraón también puede que seamos nosotros, nuestro ego natural, nuestra condición humana, terrenal, que muchas veces nosotros colocamos interferencias a Dios. No, tenemos que morir a nuestro yo y que Faraón muera la naturaleza
de Satanás, muera día a día, tiene que morir, ser aniquilado, y tenemos que ser reemplazados todos los días, disfrutar su redención y pasar por las dos, aniquilados y reemplazados, porque eso nos va a llevar a ir y celebrarle fiesta del Señor, fiesta. Dice, de camino de 3 días por el desierto. 3 días en el desierto tenían que caminar. O sea, la resurrección, la vida resucitada de Cristo, el Cristo resucitado. Eso, experimentarlo todos los días, eso nos va a separar de todo lo de Egipto, de todo aquello que nos separa del plan de Dios, de todo aquello que pone impedimentos, pone interferencias, pone imposibles. La vida resucitada de Cristo nos hace pasar por esas cosas, nos hace pasar por encima de esas cosas. Y ahí le ofrecemos sacrificio a Él, y Dios disfruta, y Dios está en la fiesta. Y Él, cuando Él disfruta, es poderoso eso cuando Él disfruta. Cuando Él está alegre, cuando Él se llena de gozo, cuando su pueblo lo está festejando, cuando su pueblo le está dando adoración, Él disfruta, y Él se encarga, después de todo el resto de nuestra vida, se encarga de destruir a nuestros enemigos, de aquello que nos quiere vencer, que es el pecado, que es la muerte, que es Satanás, que son los principados, son las potestades, las huestes de maldad, todo aquello que se levante en contra de Dios, y que se levante en contra de su iglesia, y que se levante en contra de Israel. Dios se encargará, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mire, si nosotros estamos pasando circunstancias difíciles, situaciones complicadas en la familia, en los matrimonios, o entre hermanos, o en las iglesias que a lo mejor puedan estar escuchando, si nos dedicamos a festejar al Señor y a tomar con suma importancia esto, Él se va a encargar de solucionar las cosas que no podemos solucionar. Él se va a encargar. Pero yo tengo que ir a sacrificarle, a adorarle, a festejarlo, a regocijarme con Él todos los días. Todos los días tiene que ser ese nuestro deseo y nuestra actitud. Por eso ahí Dios va ejercitando nuestra fe. Y eso es tremendo, eso es glorioso, eso impacta. Por eso hoy Dios nos está haciendo ese llamado a ser separados de todo aquello que quiere interferir con su plan, de todo aquello que quiere interferir con lo que Él nos ha demandado, de todo aquello que interfiere con el cumplimiento de su propósito. Por eso miren qué precioso es Dios, porque todas las promesas no fueron dadas a los egipcios. Esas promesas fueron dadas a Israel y también a nosotros, a la iglesia también. Sus promesas son preciosas, eternas, pero Él quiere que nos separemos de aquello que tenemos que ser separados para ver el cumplimiento de sus promesas.